Un niño ofrece su perro a un millonario en un semáforo, a cambio de tratamiento para su madre. Conmovido por todo lo que vio y escuchó, el millonario decide hacer algo. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Miguel apretaba con fuerza el cuerpo pequeño y tibio de Tico contra su pecho mientras caminaba por la calle de tierra. Sus pies descalzos apenas sentían el suelo endurecido por el sol, y su mirada se mantenía fija en el horizonte, donde los edificios altos y brillantes anunciaban un mundo que no era el suyo. Cada vez que pasaba por aquel semáforo, su corazón latía más rápido. Era allí donde los autos de lujo se detenían, donde los hombres de trajes impecables revisaban sus teléfonos sin notar a los niños que vendían dulces o limpiaban parabrisas. Pero Miguel no estaba allí para eso. Su misión era otra, una mucho más difícil. Miró a Tico, que lo observaba con esos ojos oscuros y leales. El perro lamió su mano, ajeno a la decisión que su dueño estaba por tomar. Miguel sintió un nudo en la garganta, pero no podía echarse atrás. Al llegar al semáforo, se paró justo en la esquina, esperando el momento adecuado. Los autos rugían al frenar, y los conductores apenas desviaban la mirada hacia él. Nadie lo veía. Nadie lo escuchaba. Inspiró hondo y se armó de valor. Entonces, un auto negro y reluciente se detuvo frente a él. Sus ventanas oscuras lo hacían parecer inalcanzable, pero cuando el cristal comenzó a bajar, Miguel vio a un hombre de rostro serio y mirada vacía. Su ropa era impecable, su postura rígida, como si estuviera hecho de piedra. Miguel tragó saliva y se acercó. «Señor, ¿quiere un perro?» Su voz era firme, aunque por dentro se quebraba. «Es muy bueno, sabe hacer trucos». El hombre arqueó una ceja, visiblemente incómodo. Su primera reacción fue ignorarlo, pero entonces miró a Tico. El perro ladeó la cabeza y movió la cola con entusiasmo. «No necesito un perro», respondió el hombre con frialdad. Miguel no se rindió. «Por favor, señor. Se lo regalo». El hombre frunció el ceño, como si no entendiera lo que escuchaba. «¿Regalarlo?» «Sí», dijo Miguel, y su voz tembló apenas. «Mi mamá está enferma y necesito ayuda. No tengo dinero, pero si usted se queda con Tico, tal vez pueda ayudarnos». Hubo un silencio tenso. El hombre miró al niño, luego al perro, y después volvió a Miguel. Algo en su expresión cambió por un instante, un destello casi imperceptible de duda. Finalmente, suspiró y extendió la mano. «Sube». Miguel parpadeó, inseguro. «No yo», aclaró el hombre. «El perro». El pecho de Miguel se apretó. Lo había logrado. O al menos eso quería creer. Con manos temblorosas, alzó a Tico y lo acercó al hombre, que lo recibió con una mueca de incomodidad. El perro meneó la cola, ignorante de lo que ocurría. El auto arrancó en cuanto la puerta se cerró, y Miguel se quedó parado en la esquina, viendo cómo su mejor amigo desaparecía en la distancia. Solo entonces permitió que las lágrimas cayeran, mezclándose con el polvo del camino. Miguel regresó a casa con los pies pesados y el corazón encogido. A cada paso, sentía el vacío en sus brazos donde antes estaba Tico, y el eco de sus propias palabras seguía resonando en su cabeza. «Se lo regalo». No podía creer que lo había hecho. Trató de convencerse de que era lo correcto, que todo valdría la pena si su mamá mejoraba, pero aún así, la culpa se agarraba a su pecho como un puño cerrado. Cuando llegó, la casa estaba en penumbras. La pequeña habitación donde su madre dormía tenía un olor agrio a medicina y humedad. Se acercó en silencio y la vio respirando con dificultad. Su piel pálida brillaba con el poco reflejo de luz que entraba por la ventana, y su frente estaba cubierta de un sudor frío. «Mamá, ya volví», susurró Miguel, aunque sabía que probablemente ella no lo escucharía. Se arrodilló junto a la cama y tomó su mano con cuidado. Estaba tan delgada y frágil que Miguel sintió un escalofrío al tocarla.
Cerró los ojos con fuerza y trató de imaginar que todo estaría bien, que pronto habría comida caliente en la mesa y su mamá se levantaría con su sonrisa de siempre. Pero el silencio le devolvió la realidad. No sabía si el hombre cumpliría su palabra, si es que realmente había prometido algo. Ni siquiera había dicho que ayudaría, solo había tomado a Tico y se había ido. ¿Y si nunca volvía? ¿Y si Tico no era suficiente para convencerlo? Miguel sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó. No podía perder la esperanza. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Gustavo sostenía a Tico con la misma expresión con la que alguien sostendría un objeto extraño. No entendía por qué había aceptado al perro ni que lo había impulsado a bajar la ventana cuando aquel niño se le acercó. No tenía mascotas, no le gustaban los animales, y sin embargo, ahí estaba, con aquel pequeño bulto de pelos en su regazo, mirándolo con ojos brillantes. ¿Qué se supone que haga contigo?, murmuró. Tico simplemente meneó la cola y le lamió la mano con alegría. Gustavo frunció el ceño, incómodo. Al llegar a su mansión, dejó al perro en el suelo y observó cómo exploraba el lugar con curiosidad. Sus patas pequeñas resonaban en los pisos brillantes y su naricita húmeda inspeccionaba cada rincón. Gustavo suspiró y se frotó las sienes. ¿En qué estaba pensando? Nunca había permitido que nada ni nadie interrumpiera su rutina, y ahora tenía un perro correteando por su casa como si le perteneciera. No te acostumbres, ¿entendido?, dijo en voz alta, pero el perro solo saltó y ladró con emoción. Gustavo rodó los ojos y se dejó caer en su enorme sillón. Su mirada se posó en la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes. Pensó en el niño, en su mirada desesperada, en la manera en que apretaba al perro como si fuera lo único que tenía en el mundo. Algo en él le resultaba demasiado familiar, un eco lejano de un recuerdo que prefería olvidar. Suspiró y cerró los ojos. Tal vez mañana haría algo al respecto. El amanecer trajo consigo un frío cortante que se coló por las rendijas de la casa de Miguel. No había dormido bien. Se había quedado junto a su madre toda la noche, observando el lento subir y bajar de su pecho, temiendo que en cualquier momento pudiera dejar de moverse. Su estómago rugió, pero lo ignoró. El hambre era lo de menos ahora. Se levantó con cuidado y salió al patio trasero. Estaba acostumbrado a ver a Tico correr por ahí, removiendo la tierra con su hocico inquieto, pero ahora solo había silencio. Se abrazó a sí mismo y respiró hondo. Tenía que encontrar la manera de asegurarse de que aquel hombre ayudaría a su mamá. No podía quedarse sentado esperando. Con esa idea en mente, Miguel se dirigió al centro de la ciudad. Recordaba la calle donde había visto el auto por última vez, y aunque no sabía exactamente a dónde iba, tenía que intentarlo. Caminó durante horas, esquivando transeúntes apresurados y observando cada coche lujoso que pasaba, esperando ver el mismo que se llevó a Tico. Pero la ciudad era inmensa, y Miguel, solo un niño con la esperanza aferrada al pecho. Mientras tanto, en la mansión, Gustavo despertó con una sensación extraña. Tico estaba en la orilla de su cama, con la cabeza apoyada sobre sus patas, observándolo en silencio. «¿Qué haces ahí?», gruñó Gustavo, frotándose los ojos. El perro movió la cola con suavidad, pero no se acercó. Gustavo suspiró y se sentó. Hacía años que nadie lo miraba así, con esa mezcla de confianza y expectativa. Se pasó una mano por el cabello y miró el reloj. Era temprano. Se levantó y caminó hacia la sala, seguido por el pequeño perro que trotaba alegremente detrás de él. Se sirvió un café y se dejó caer en un sillón de cuero. Observó a Tico durante unos segundos, recordando el momento en que aquel niño lo puso en sus manos. «Se lo regalo». La frase seguía resonando en su cabeza. No era normal que un niño regalara a su mejor amigo. No sin una razón poderosa. Gustavo bebió un sorbo de café y frunció el ceño. ¿Qué esperaba exactamente que hiciera con esa información? No era su problema. Nunca lo había sido. Pero algo dentro de él se removió.
Se levantó de golpe, dejando la taza a medio tomar, y salió. Miguel seguía deambulando cuando, de repente, un coche negro brillante se detuvo a su lado. Su corazón dio un vuelco al ver la ventana bajarse y dentro, la mirada fría de Gustavo. «Sube». El niño vaciló, pero al ver a Tico asomando el hocico desde el asiento trasero, corrió sin dudarlo. El coche arrancó. Miguel sintió su corazón latir con fuerza cuando la puerta del auto se cerró a su lado. No estaba seguro de qué esperar, pero no podía quitar la vista de Tico, que movía la cola y lo miraba con esos ojos llenos de vida. Quería abrazarlo, decirle cuánto lo había extrañado, pero Gustavo no dijo una palabra mientras conducía, y Miguel se quedó quieto, sintiendo el peso del silencio. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Gustavo, sin apartar la vista del camino. Miguel tragó saliva. «Peor. Tiene fiebre todo el tiempo y apenas puede moverse». Gustavo asintió con lentitud, como si estuviera procesando algo. Miguel aprovechó la oportunidad. «Señor, ¿va a ayudarla?». El hombre exhaló con impaciencia. «Todavía no lo sé». Miguel apretó los puños. «Pero prometió que lo haría». «No prometí nada», lo interrumpió Gustavo, con un tono seco. «Solo tomé al perro». Miguel sintió un nudo en la garganta. Todo su esfuerzo, ¿había sido en vano? Su madre seguía enferma, y él, sin su mejor amigo. Bajó la mirada, luchando contra las lágrimas, cuando sintió algo cálido en su mano. Tico la había apoyado sobre su pierna, como si entendiera su tristeza. El coche se detuvo de repente frente a un edificio alto y elegante. «Baja», ordenó Gustavo. Miguel obedeció, inseguro. Subieron por un ascensor hasta llegar a una oficina grande, con ventanales enormes que dejaban ver la ciudad desde arriba. Todo era demasiado lujoso, demasiado limpio. Miguel sintió que no pertenecía a ese lugar. Gustavo se sentó tras un escritorio y lo observó. «Dime, ¿cómo esperas que ayude a tu madre?». Miguel sintió que era una prueba. «Necesito dinero para sus medicinas y el hospital». «¿Cuánto?». Miguel titubeó. No tenía idea de números grandes, solo sabía que era más de lo que alguna vez había visto en su vida. «Mucho», respondió con sinceridad. Gustavo sonrió de lado, pero no con burla. «¿Y por qué crees que debería hacerlo?». Miguel lo miró, sintiendo la desesperación en cada fibra de su cuerpo. «Porque usted puede. Porque Tico le gusta, ¿verdad? Y yo lo entrené para ser el mejor». Gustavo apoyó los codos sobre el escritorio. «Así que crees que tu sacrificio merece una recompensa». Miguel sintió que la sangre le hervía. «No es un sacrificio. Lo hice porque la amo». El silencio se alargó. Gustavo se recostó en su silla, pensativo. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a ayudar a tu madre». Miguel sintió un alivio tan grande que casi se mareó. «Pero hay condiciones». Miguel tragó en seco. «¿Cuáles?». Gustavo entrecerró los ojos. «Tico se queda conmigo. Y tú trabajarás para mí después de la escuela». Miguel no dudó. «Acepto». Gustavo asintió, como si la respuesta ya estuviera decidida. «Vamos». El hombre lo llevó de vuelta al coche y juntos condujeron hasta la casa de Miguel. Cuando entraron, encontraron a Sofía dormida, respirando con dificultad. Gustavo la miró sin decir nada, pero Miguel vio algo extraño en sus ojos. Algo parecido a nostalgia. «Voy a encargarme de todo», murmuró, y sacó su teléfono. Miguel apenas podía creerlo. Tico lo miró desde la puerta, moviendo la cola, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino para Miguel. Apenas podía creerlo cuando una ambulancia llegó a su casa para llevar a su madre al hospital. Sofía estaba demasiado débil para protestar, y Miguel la acompañó, sosteniendo su mano mientras los médicos la atendían. Se quedó a su lado hasta que se durmió, con el sonido de las máquinas zumbando a su alrededor.
Cuando salió de la habitación, Gustavo estaba esperando en el pasillo, con los brazos cruzados. Ya hablé con los doctores. Se harán cargo de ella. Miguel sintió un alivio tan grande que apenas pudo sostenerse en pie. Gracias, de verdad. Gustavo no respondió de inmediato. Solo lo observó en silencio antes de girarse y caminar hacia la salida. Ahora empieza tu parte del trato. Ven. Miguel lo siguió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. El coche los llevó de regreso a la casa de Gustavo, un lugar enorme y silencioso. Cuando entraron, Tico corrió hacia Miguel, saltando sobre él con alegría. Miguel lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su pelaje, pero antes de poder decir algo, Gustavo aclaró la garganta. Recuerda, el perro es mío ahora. Miguel tragó en seco y se separó de Tico, quien lo miró con la cabeza ladeada. Sí, señor. Bien. Ven conmigo. Lo llevó a una habitación llena de libros, con muebles elegantes y una gran ventana. Tu trabajo será simple, dijo Gustavo. Me ayudarás con pequeñas tareas. Organizar papeles, limpiar cuando sea necesario. Y cuando no haya nada que hacer, aprenderás. Miguel parpadeó. ¿Aprender? Gustavo tomó un libro grueso de un estante y se lo entregó. Sí. No quiero que seas solo un chico que cuida perros y hace mandados. Si vas a estar aquí, quiero que uses tu tiempo para algo útil. Miguel miró el libro. No entendía muchas de las palabras, pero asintió. Haré lo que me pida. Gustavo pareció satisfecho. Bien. Empieza ahora. Y así comenzaron sus días en la casa de Gustavo. Por las mañanas, iba al hospital a visitar a su madre, quien cada día parecía un poco más fuerte. Luego pasaba las tardes en la casa de Gustavo, cumpliendo con sus tareas y leyendo los libros que él le daba. Al principio, le costaba entender, pero Gustavo tenía paciencia, explicándole cosas que nunca había imaginado aprender. Lo más difícil era ver a Tico todos los días y no poder llevárselo. El perro se había acostumbrado a Gustavo, pero siempre movía la cola con emoción cuando veía a Miguel. A veces, cuando Gustavo no miraba, Tico saltaba a su lado y se acurrucaba contra él. Una tarde, mientras Miguel organizaba papeles en el estudio, Gustavo lo observó con los ojos entrecerrados. ¿Cuántos años tienes? 8, respondió sin dejar de trabajar. Gustavo se inclinó en su silla. Pareces mayor. Miguel no supo si eso era un cumplido o no, así que solo encogió los hombros. A veces la vida no te deja ser niño. El silencio que siguió fue pesado. Miguel sintió que había dicho algo que Gustavo entendía más de lo que demostraba. Esa noche, cuando Gustavo pensó que Miguel dormía, se quedó en el estudio, con Tico a sus pies. Miguel lo vio acariciar el pelaje del perro con una expresión extraña, como si estuviera recordando algo distante. Y en ese momento, Miguel tuvo la sensación de que Gustavo no era tan diferente de él como parecía. Los días se convirtieron en semanas y la rutina de Miguel en la casa de Gustavo se volvió parte de su vida. Cada mañana, visitaba a su madre en el hospital y cada tarde volvía a la mansión, donde trabajaba, estudiaba y pasaba tiempo con Tico. La relación con Gustavo era extraña. A veces el hombre lo miraba con dureza, como si aún no supiera qué hacer con él, pero en otras ocasiones, cuando le enseñaba algo o le corregía una palabra difícil en un libro, su voz tenía un matiz diferente, casi amable. Una tarde, después de terminar de limpiar el estudio, Miguel se atrevió a preguntar: «Señor Gustavo, ¿por qué aceptó a Tico? Usted no parecía querer un perro». El hombre se quedó en silencio, mirando el fuego en la chimenea. Luego suspiró. «No lo sé», admitió. «Tal vez fue curiosidad. Tal vez porque vi algo en ti que me recordó a mí cuando era niño». Miguel frunció el ceño. «¿Usted también tuvo un perro?» Gustavo no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hasta una estantería, sacando un viejo álbum de fotos. Lo abrió y señaló una imagen en blanco y negro de un niño con un perro en los brazos. Se llamaba Max. Fue mi mejor amigo.
Miguel estudió la foto, sintiendo algo apretarle el pecho. ¿Qué pasó con él? Gustavo cerró el álbum con un chasquido y lo guardó en su sitio. La vida pasa, niño. A veces tomamos decisiones que nos alejan de lo que realmente importa. Esa fue la única respuesta que obtuvo. Esa noche, cuando Miguel se acostó en la habitación que le habían asignado, Tico se deslizó silenciosamente hasta su cama y apoyó la cabeza en su pecho. Miguel le acarició el lomo, sintiendo una profunda tristeza. No era justo que Tico tuviera que estar allí solo porque él había tenido que tomar una decisión difícil. Pero su madre estaba mejorando. Cada día recuperaba un poco más de fuerza, y eso le recordaba que había valido la pena. Sin embargo, algo lo inquietaba. Se preguntaba si Gustavo realmente había cambiado o si, cuando todo terminara, él y Tico tendrían que seguir caminos separados para siempre. La respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. Unos días después, Miguel entró en el estudio para encontrar a Gustavo en el teléfono, con el rostro pálido y la expresión tensa. ¿Qué quiere decir que hubo complicaciones?, preguntó con la voz fría. No puede ser. Miguel sintió un escalofrío. Cuando Gustavo colgó, se quedó mirando la pared, con los puños cerrados. Señor, ¿qué pasó? Gustavo respiró hondo y se pasó una mano por la cara. Tu madre, su estado empeoró. Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sin esperar otra palabra, salió corriendo de la casa. Miguel corrió con todas sus fuerzas, con Tico siguiéndolo de cerca. No sintió el frío de la noche ni el ardor en sus piernas, solo tenía un pensamiento en mente, su madre. Cuando llegó al hospital, se abrió paso entre los pasillos hasta la habitación de Sofía. La encontró acostada, pálida y con los ojos cerrados. Por un momento, el pánico lo paralizó. Mamá, susurró, acercándose a la cama. Los ojos de Sofía se abrieron lentamente, y al verlo, una débil sonrisa apareció en su rostro. Mi niño. Su voz era apenas un susurro, pero estaba allí. Miguel sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Se aferró a su mano, sollozando en silencio. Me dijeron que estabas peor. Me asusté tanto. Sofía le acarició el cabello con esfuerzo. Fue solo una crisis. Los doctores dicen que estaré bien. Miguel cerró los ojos con alivio. Se quedó a su lado hasta que se quedó dormida. Cuando despertó, vio una figura junto a la ventana. Gustavo estaba allí, con las manos en los bolsillos, observando la ciudad a través del cristal. Señor Gustavo. El hombre se giró lentamente. Vendrán a revisar a tu madre en unas horas. La crisis fue fuerte, pero los doctores creen que podrá recuperarse del todo. Miguel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Gracias por todo. Gustavo no respondió de inmediato. Caminó hasta la cama y observó a Sofía en silencio. Hace mucho tiempo, cuando era niño, también estuve en un hospital. Mi madre estaba enferma, como la tuya. Pero yo no pude hacer nada por ella. Miguel lo miró sorprendido. Mi padre tenía dinero, pero no tenía tiempo. Me dejó solo con ella y, cuando murió, me enviaron a un internado. Aprendí que la vida no te da segundas oportunidades. El hombre hizo una pausa, como si le costara seguir hablando. Hasta que tú apareciste. Miguel no supo qué decir. Gustavo se agachó y pasó una mano por el lomo de Tico, que había permanecido en silencio junto a Miguel. Este perro cambió algo en mí. Y tú también. Miguel frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Gustavo se enderezó. Que no quiero seguir viviendo como lo he hecho hasta ahora. El hombre sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y lo dejó sobre la mesa. Esto es para ti y para tu madre. Miguel lo tomó con manos temblorosas y abrió el sobre. Dentro había documentos y una llave. Es una casa, explicó Gustavo. Un lugar mejor para ustedes. Miguel sintió que las lágrimas volvían a nublar su visión. Pero, ¿por qué? Gustavo lo miró con seriedad.
porque alguien como tú merece tener un futuro. Miguel se lanzó a abrazarlo. Gustavo se tensó por un momento, sorprendido, pero luego, lentamente, le dio unas palmaditas en la espalda. Gracias, susurró Miguel. Gracias a ti, niño. Tico ladró suavemente, como si también entendiera el significado de ese momento. Desde ese día, la vida de Miguel cambió para siempre. Su madre se recuperó completamente, y ambos se mudaron a su nuevo hogar. Gustavo siguió formando parte de sus vidas, convirtiéndose en una especie de mentor y figura paterna. Miguel nunca olvidó el sacrificio que hizo al entregar a Tico, pero entendió que, en realidad, había sido el mayor regalo que pudo haber dado, y que, al final, había recibido mucho más de lo que jamás imaginó. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.